funcionamiento de un condensador en corriente continua. Bien, si observamos, tenemos un gráfico que nos representa la carga de un condensador con una fuente de corriente continua. Observando el gráfico nos damos cuenta que lo que es el positivo de la fuente, que es este símbolo que está aquí, que tiene positivo y negativo, está unido eléctricamente a una de las placas del condensador. Esto que está aquí representa las placas de un condensador, una placa aquí y otra placa aquí. Placas paralelas, recuerden que habíamos dicho eso, un condensador es dos placas paralelas, una muy cercana a la otra. En el medio, un dieléctrico quiere decir no conductor, es decir, estas placas no tienen ningún contacto eléctrico, entre ellas hay un espacio que no conduce la electricidad, y la placa metálica que está unida al positivo de la fuente, le ocurre lo siguiente. En esta placa hay muchos átomos que tienen en sus últimos niveles de energía electrones débilmente unidos a los núcleos. Bien, cuando estos electrones ven que este potencial de energía de la fuente es mayor que el que los mantiene en ese lugar, sencillamente se sienten atraídos por este potencial positivo y son arrancados de esta placa metálica. En la medida que esta placa metálica empieza a quedarse sin esos electrones, pues empieza también a demandarlos. Estos átomos necesitan recuperar sus electrones. ¿Por qué? Porque hay un equilibrio de carga que tiene que mantenerse o intentan mantenerlo. ¿Y qué hace? Lo que está perdiendo es carga negativa, por lo tanto se está convirtiendo en positivo. En la medida que se convierte en positivo, comienza a atraer todo aquello que sea negativo. ¿Y por dónde lo atrae? Lo atrae del negativo de la fuente. Entonces, el negativo de la fuente comienza a ceder electrones hacia la placa metálica de este condensador. Por este lado, esta placa se está convirtiendo en positiva porque está perdiendo electrones, y por este otro está ganando electrones que está pidiendo esta misma placa por la cercanía que tiene una de la otra. Recuerden que cargas opuestas se atraen. Si esto es positivo, empieza a atraer todo lo que sea negativo, y lo negativo comienza a cargar esta placa, es decir, esto se empieza a llenar de electrones, y llega el momento en que estos dos se igualan los potenciales de ambos cuerpos, tanto de la fuente como del condensador. Es decir, el voltaje aquí es igual a este voltaje. Cuando eso ocurre, los electrones cesan y dejan de moverse. En ese momento se dice que el condensador está cargado. Esta fórmula representa la relación entre la capacidad, la carga y el voltaje. ¿Qué cantidad de electrones muevo con un voltaje determinado y los deposito en las placas del condensador? ¿Cómo puedo aumentar esta cantidad de electrones con este mismo voltaje? Bueno, aumentando el tamaño de las placas. Si aumento el tamaño de las placas, con el mismo voltaje muevo más electrones. O con el mismo condensador, aumentando el voltaje, aumento también la cantidad de electrones que muevo. Siempre y cuando respetemos un detalle. Nunca podemos superar el voltaje de trabajo del condensador. ¿Por qué? Porque si este voltaje sube lo suficiente, los electrones adquieren la energía suficiente como pasar por aire, destruyen el dieléctrico y esto se convierte en un camino. ¿Por qué? Repito, porque esta placa está intentando recuperar sus electrones. Y si pasan por aire, al recombinarse, ya crean un cortocircuito. ¿Por qué? Se crearía un cortocircuito en esta fuente. ¿Por qué razón? Bien, porque no hay ninguna resistencia que limite la cantidad de corriente que va a pasar. Y como la resistencia es muy pequeña, la resistencia que se crea aquí es muy pequeña, la corriente que puede aparecer es muy grande. Viendo esto, observándolo en un osciloscopio, llegamos a lo siguiente. Bien, en este caso, primeramente, el condensador se carga con una constante de tiempo determinada. Es decir, el condensador necesita un tiempo específico para cargarse a 100%. Este tiempo es R por C. En este caso yo he hecho un circuito que se ve bastante bien, donde he tomado una resistencia de 988 ohmios y
un condensador con una capacidad bastante grande para que la carga sea lenta y poder observarlo y apreciarlo perfectamente bien dentro del osciloscopio. Bien, la constante de tiempo, que si la calculamos sería multiplicar este 988 por 2100 microfaradios, y esto nos daría un tiempo determinado. Para cargar este tiempo, cargaría el condensador solo al 68%. Para cargar el condensador al 100% tendríamos que utilizar 5 de estos tiempos. Esto es lo que primeramente tenemos que entender. Un condensador necesita un tiempo para cargarse. Esa es mi primera conclusión. No se carga de forma instantánea, es decir, el voltaje entre sus placas no sube de forma instantánea. Los electrones necesitan un tiempo para depositarse en las placas. Veamos este oscilograma más de cerca. Podemos apreciar que tenemos la base de voltaje en 10 voltios y la base de tiempo en 2,5 segundos. 10 voltios, ¿qué quiere decir? Bien, que cada división en el eje vertical es 10 voltios. Es decir, de este punto a este punto hay 10 voltios y de aquí a aquí hay otros 10 voltios. Y en cambio, en el eje horizontal, cada división me está representando 2,5 segundos de tiempo. En este instante de tiempo, justo donde está la flecha, yo le di al power de la fuente y el condensador comenzó a cargarse de forma exponencial. Y hablo de forma exponencial porque para los mismos intervalos de tiempo, el condensador no adquiere la misma cantidad de carga. De ahí a que esto es una ecuación exponencial. No la vamos a tocar porque no es necesario. Solamente necesito que vean que el condensador necesita un tiempo primeramente para cargarse completamente. Fíjense, ha tenido que tomar casi 10 segundos para cargarse al 99% de su capacidad. Este condensador ha demorado casi 10 segundos en cargarse. Bien, esto no ocurre así si el condensador es de capacidad más baja. En la medida de que la capacidad sea menor, el condensador se carga mucho más rápido. La ecuación sigue siendo la misma, la constante de tiempo es la misma. Repito, este ejemplo es para que los alumnos puedan apreciar lo mejor posible que en un condensador ocurren los procesos y estos procesos necesitan un tiempo para ocurrir. Bien, otro detalle importante. Esto me representa el cero de potencial. Cero de potencial. Por lo tanto, un detalle importante es cuando el condensador comienza a cargarse prácticamente en el tiempo igual a cero, en el momento justo que yo presiono el power, el condensador se está comportando como un cortocircuito. ¿Por qué? Porque el potencial es cero entre sus placas. Este potencial es cero entre sus placas. Si el potencial es cero, cero es que es como si estuviera unido a masa las dos placas. Si yo tengo un circuito, por ejemplo, que necesita de 10 voltios de alimentación, justo hay que detener aquí, habría que detener esta carga del condensador, lo podría hacer. Podría decir, quiero que este condensador cuando llegue aquí se pare, deje de cargarse y cuando yo le diga que siga cargándose, vuelva a hacerlo. ¿Qué quiero hacer y qué hago con esto? Bien, en los ordenadores portátiles hay muchos circuitos que trabajan de esta forma. Es decir, que en vez de dejar que el condensador se cargue al 100% de su capacidad, determinan en qué punto quieren parar ese condensador y lo detienen la carga del condensador en el punto determinado. Utilizan ciertos condensadores para, primeramente, poner a cero el momento de carga, es decir, que el voltaje no vaya a cambiar de forma repentina, y detienen la carga del condensador justo donde lo necesita el equipo. Lo veremos más adelante. Pero que sepan que estas características de trabajo del condensador son utilizadas muy a menudo en estos circuitos. Y lo que quería era que ustedes vieran que primeramente un condensador necesita un tiempo para cargarse. Segundo, cuando comienza a cargarse, este dispositivo se comporta como un cortocircuito. Y tercero, cuando termina de cargarse,
por el condensador no circula ninguna corriente. ¿Por qué? Porque todos los electrones que podían haber sido arrancados con este voltaje han sido arrancados. Y los electrones que se podían haber depositado ya han sido depositados. Por lo tanto, no hay electrones que salgan de la placa positiva hacia el positivo de la fuente, y no hay electrones que se inyecten en la placa negativa del condensador. Por eso, 3 detalles importantes. Cuando el condensador comience a cargarse, comienza haciendo un cortocircuito. El condensador necesita un tiempo para cargarse. Y tercero, el condensador, cuando termina de cargarse, en corriente continua, se comporta como un circuito completamente abierto. ¿Por qué? Porque por él no circula corriente. Porque para que circule corriente o siga circulando corriente, necesitaría de que el voltaje estuviera variando. Y en este caso estamos hablando de voltaje de continua. Con estos detalles prácticamente podemos pasar a lo siguiente.